El patrimonio musical astorgano. Reunir en un videoconferencia el trabajo que tienen ustedes en sus manos no es posible. Intentaré hacer un resumen recogiendo las cosas principales con el fin de que se entiendan los momentos históricos más importantes de nuestro patrimonio musical. Vamos a pasar por alto nuestras primitivas raíces históricas de la astorga pagana, si así la podemos llamar para entendernos, de la música en la Astúrica Augusta y de la música en las primitivas comunidades cristianas de Astorga. Otros capítulos tampoco se podrían resumir fácilmente. Ofreceremos, pues, aquellos de los que tenemos suficiente material sonoro y de imagen con los que se haga más comprensible el tema musical. Nos encontramos por los años 249 al 251 después de Cristo. Marta, virgen astorgana, hacendosa y noble, según algunos historiadores, sufre el martirio denunciada ante Paterno, procónsul romano de Astorga, durante la persecución del emperador Decio. Y yo me pregunto, ¿Marta, hacendosa y noble, no cultivaría la música y el arte musical de entonces? Marta, educadora de dos niños, que según la tradición serían San Justo y Pastor, hijos de su hermano San Vidal, ¿no fueron todos ellos mártires por no dar culto a los dioses paganos, en el cual tenía parte importante la música? ¿No habrá también un entronque entre música pagana dedicada al culto de los dioses y la nueva música de las primitivas comunidades cristianas astorganas de las que hablo en el trabajo? Marta, ciudadana de la Astúrica Augusta, pagana, se transforma en Santa Marta mártir y ciudadana cristiana con experiencia cultural y ritual cristiana. Es posible
su experiencia en ambos cultos litúrgicos, entre comillas, y posteriormente su conversión y su martirio. Después del edicto de Milán, año 313, cambió radicalmente la situación de los cristianos. Van apareciendo en público sus actuaciones. Las artes se introducen al servicio de la Iglesia y dan así sentido artístico al patrimonio de la fe cristiana. La liturgia sale de la oscuridad y sus ceremonias se realizan ya en los primeros templos del Oriente y del Occidente, y así nacieron las distintas liturgias. El canto ambrosiano en la iglesia de Milán, con San Ambrosio, el canto romano o liturgia romana en Roma, con San Gregorio, y con el canto gregoriano. La liturgia galicana o canto galicano en la Iglesia de Francia y la liturgia mozárabe con su canto mozárabe en España. Dejemos volar ahora la imaginación. Nos encontramos en el siglo IV viajando y acompañando a nuestra monja o eremita berciana etérea en su viaje a Tierra Santa y a otros lugares del Oriente. ¿No participaría en la Fractio Panis, primeras Eucaristías cristianas de Jerusalén y en otras partes del Oriente? Seguro que sí. Algo traería de interés cultural y musical de su importante viaje, cuyas únicas motivaciones fueron la oración y la contemplación de los lugares santos y especialmente la participación en el culto. A mediados del siglo V está ya de obispo en Astorga Santo Toribio, que peregrina también a Jerusalén, a las raíces que no se habían perdido. Hace lo posible por restablecer el culto cristiano y reconstruir los templos destruidos en la ciudad y diócesis por el rey godo Teodorico, y trae el Ignum Crucis, trozo de la cruz de Cristo, que se venera en Santo Toribio de Lébana, y un trozo pequeño en nuestra catedral. El culto cristiano no existía sin la música, que era el alma del texto. Y las primitivas comunidades cristianas de Astorga seguro que lo usaron al estilo descrito en el librito de la conferencia. Pues tradicionalmente se prueba la comunicación ininterrumpida entre Astorga, comunidad primitiva cristiana y luego diócesis, con los lugares santos de Jerusalén.
canto mozárabe en Astorga y en los monasterios del Bierzo y de las distintas zonas de la diócesis. En España se desarrolló y floreció una liturgia y un canto distinto al de Roma, Milán y Francia. Este canto religioso español tenía su vida propia que constituía la liturgia nacional no identificada con la de Roma. Esta liturgia se llamó mozárabe o visigoda. En toda esta liturgia se advertían reflejos de las costumbres árabes y sobre todo una gran influencia de Bizancio. Una particularidad de nuestra liturgia es que se saben los nombres de los principales artistas que compusieron el canto. De los compositores de la liturgia romana, galicana y ambrosiana apenas se sabe nada. Sin embargo, sí sabemos de nuestra liturgia y de nuestro canto mozárabe. San Leandro, hermano mayor de San Isidoro, compuso dulces melodías. Él había estado en Constantinopla conviviendo con San Gregorio Magno y más tarde fue uno de los primeros en corregir y ordenar los libros de la liturgia española, en cuya música se aprecian fuertes influencias bizantinas. Más tarde, el genio enciclopédico de San Isidoro, a mediados del siglo VI, consagró especial atención a la música religiosa y en su libro De Officis Ecclesiasticis se ocupa especialmente del canto litúrgico, dedicando diversos capítulos a los coros. Dedica también al canto, a los salmos, a los himnos, a las antífonas, viniendo a ser el verdadero instaurador de la música religiosa mozárabe en la sede de Sevilla, donde había estado anteriormente su hermano San Leandro. El antifonario de León le atribuye a él la Benedictio Lucerne del Sábado Santo y el canto de benedicciones. Otro gran centro musical fue la ciudad de Toledo, ciudad de los concilios y capital de los visigodos. Su arzobispo San Eugenio, juntamente con San Braulio, obispo de Zaragoza, se ocuparon también de la música religiosa. Compusieron numerosos himnos y reformaron y revisaron todos los del oficio divino que, según San Isidoro, se habían viciado por el abuso de los cantores. A su muerte fue elegida otra figura no menos interesante, como fue San Ildefonso, quien compuso también numerosos himnos y algunas misas, las cuales se conservan actualmente en el misal visigótico del siglo X en la Catedral de Toledo. Otra de las sedes del canto mozárabe fue la ciudad de León, donde se conserva el antifonario más importante y más completo del canto mozárabe. Hoy se puede afirmar que este antifonario de León fue escrito en tierras leonesas y que estuvo en uso en el monasterio de San Cipriano y en el de Santiago, dentro de los muros de la ciudad. Y yo me pregunto, si este canto estuvo en uso en los monasterios citados, se puede sin duda dar por seguro
que lo mismo sucedería en tantos monasterios existentes entonces en la diócesis de Astorga, y que se cantaría sin duda en las catedrales tanto de León como de Astorga, donde con frecuencia hubo obispos que habían sido abades de los citados monasterios. El siglo VII, en tiempo de los visigodos, San Fructuoso, que fue un monje notable en el monasterio de Compludo, funda el monasterio de San Pedro de Montes. Sin duda que aquí se cantó también el mozárabe. La diócesis experimenta un duro golpe con la invasión de los árabes que irrumpen en nuestras tierras e imponen el mahometismo. No se recuperarán para el cristianismo hasta tiempos de Alfonso el Casto. Durante el siglo IX, ya casi mediado, 842, hay constancia sin interrupción de todos los obispos de Astorga hasta el tiempo presente. Hacia el final de este siglo IX hay un enorme interés por restablecer el monacato, de manera especial en el Bierzo, pero también en otras zonas de la diócesis. En este empeño destaca la gran figura de San Genadio. Restaura el monasterio de San Pedro de Montes y, ya nombrado obispo de Astorga, funda el de Santiago de Peñalba, a donde se retira después de renunciar al obispado. Sin duda que en este monasterio se cantó también el canto mozárabe. Se sabe también que en estos siglos existían catedrales en León y en Astorga, de todo lo cual deducimos que estas dos diócesis han tenido un pasado glorioso en su liturgia y en el canto religioso. Buena prueba de ello es el antifonario de León, donde se encuentran todas las piezas de canto que precedían, acompañaban y seguían la ofrenda a los santos misterios. No falta tampoco la parte correspondiente al oficio divino, maitines, laudes y horas, juntamente con las antífonas y versículos de la misa. A pesar de todos los esfuerzos que hasta hoy se han hecho, no se ha podido llegar a conocer y a saborear esas notas musicales y neumas llenos de contenido indescifrable. No existe clave alguna y las notas están escritas in campo aperto, sin líneas, todo lo cual hace hoy por hoy, y quizás para siempre, imposible la transcripción musical. Por otra parte, se han perdido los códices intermedios al ser abolida la liturgia mozárabe en España. Tenemos pues que contentarnos con ignorar
cómo cantaron nuestros antepasados. Sin embargo, circunstancias especiales han motivado que algunas melodías se hayan encontrado en otros códices de Francia y se hayan transcrito. Un ejemplo, el Gloria que estamos escuchando, así como las lamentaciones tan estupendas de Semana Santa de los códices toledano y legionense que escucharemos a continuación. En el año 946 se celebra en la diócesis de Astorga uno de los concilios más importantes. Lo presiden Ramiro II, monarca de León, y el obispo Salomón de Astorga, y asisten los sacerdotes y muchos de los abades del ya famoso Valle del Silencio y de todas las diócesis. Muy malos fueron para nuestra diócesis los primeros años del siglo XI. Una decadencia espiritual y de todos los órdenes invadió los espíritus, y fue de tal envergadura que muchos de los monasterios, importantes y florecientes, ya no volvieron a recuperarse en adelante. En ellos se cantó sin duda el canto mozárabe. Por el concilio de Collanza tenemos noticias del esplendor y de la dignidad a que habían llegado el culto en la liturgia española en el siglo XI. En este concilio, tenido en tierras de León, se decretaron cosas muy concretas en cuanto al canto religioso. En el canon quinto se dice que todos los clérigos antes de ser ordenados han de saber cantar todo el salterio, los himnos y los cantos, así como la epístola, el evangelio y las oraciones. Concilio de Collanza, García Gallo, Madrid, 1951, página 24. Se trata pues de un verdadero programa de música para los clérigos que se acercaban a las órdenes, sin cuyo conocimiento no debían recibir las sagradas órdenes. Los cantores ocupaban un puesto importante en la liturgia mozárabe.
La Schola Cantorum Mozárabe se componía de clérigos mayores de edad, pero también de niños clérigos. Un antiguo epitafio nos habla de un clérigo cantor de solo 10 años. La escuela tenía como director a un primicerius que recibía el nombre de Princeps Cantorum o chantre, quien dirigía la música. Su cargo era una de las dignidades mayores en las iglesias catedrales. El fraccionamiento del territorio cristiano en diversos reinos y señoríos determinó que se rompiese la unidad del culto. Y así, en el siglo XI, cada diócesis y aun cada población tenían sus cantos e himnos diferentes, de tal manera que esto llegó a preocupar a los pontífices, los cuales no veían con satisfacción el que en España no se practicase la liturgia y el canto gregoriano y de Roma. Ya se había conseguido la unificación litúrgica en Italia y en Francia. Lo mismo acontecía en Inglaterra y Alemania. Temiendo por otra parte de que esto pudiese ser un motivo, aunque remoto, de un cisma, los papas empezaron a poner en juego su poderosa influencia acerca de algunas personas reales para conseguir la sustitución del misal mozárabe por el misal romano. El Papa Alejandro II, a pesar de las reclamaciones de Castilla y Navarra, en el Concilio de Mantua de 1067, consiguió después de 7 años de gestiones que Sancho Ramírez, rey entonces de solo Aragón, aboliese el ritual y breviario mozárabe, comenzando a usarse el romano en el monasterio de San Juan de la Peña el 22 de mayo del año 1071. En el año 1075, el monje del monasterio de Cluny, Hildebrando, fue elevado a papa con el nombre de Gregorio VII y exigió al rey Alfonso VI de Castilla que abandonase el breviario y misal mozárabe en el año 1078. Parece ser, según las leyendas, que ante la oposición del pueblo, el Papa se vio obligado a influir ante el rey por medio de su esposa, doña Constanza de Borgoña, francesa de nacimiento y decidida protectora de los monjes de Cluny. Es entonces cuando los monjes de esta abadía de Cluny introdujeron en España los primeros cantorales gregorianos, ayudados por el arzobispo de Toledo Bernardo, monje francés también de Cluny, que contribuyó poderosamente al divulgar el canto romano gregoriano por toda la península. Estamos viendo los primeros pergaminos de canto gregoriano que tenemos en nuestra tierra, Astorga, El Bierzo y otras zonas. Mirabilis
Basílica de San Isidoro de León se conserva un misal con piezas gregorianas y con notación de Cluny que podía ser uno de los primeros que pasaron a Castilla. Tenemos que citar aquí dos espléndidas páginas del misal de finales del 12, principios del 13, de la Colegiata de Villafranca del Bierzo, con notación gregoriana sin línea, probablemente procedentes de algún monasterio del Bierzo, como asimismo dos páginas del antifonario del oficio procedentes probablemente de los monasterios del Bierzo. Recientemente han aparecido también pergaminos sueltos en las parroquias de Viñales, en el Bierzo y en Vega de Magaz. Existe una célebre leyenda sobre el particular, y es que en aquella situación tan grave decidió el pueblo zanjar la cuestión acudiendo al juicio de Dios tan usado en aquella época, el cual se celebró en la plaza de la Vega de Toledo el 9 de abril de 1087, en el cual resultó vencedor el hidalgo que defendía el rito mozárabe. La férrea voluntad del pontífice no se dio por vencida, y en el año 1090 hubo de celebrarse ante la puerta principal de la Basílica de Toledo un nuevo juicio por medio del fuego, en el cual resultó vencedor el canto mozárabe al quemarse el misal romano y quedar intacto el mozárabe. Por privilegio especial se siguió cantando el canto mozárabe en la Catedral de Toledo y en algunas otras iglesias. Más tarde, el insigne cardenal Cisneros en el siglo XVI fundó la capilla mozárabe del Corpus Christi en la Catedral de Toledo y quiso hacer surgir el rito mozárabe que casi había desaparecido totalmente. La comisión que se encargó de esta labor no tenía a su alcance más que algunos códices mozárabes incompletos y no pudo hacer otra cosa que instaurar un monumento arqueológico, ya que el actual rito que se celebra en Toledo hoy día tiene muy poco de mozárabe. Está suficientemente probado por el monje de Solesmes, Ferotán, que el rito mozárabe, y en especial el canto, es cosa muy diferente del que en Toledo se practicaba. El cardenal Cisneros mandó hacer un nuevo misal y breviario donde se conservan los textos y la forma sustancial, pero con notables transformaciones y con elementos numerosos de liturgia romano-toledana que por entonces se practicaba en nuestra península. No hay que extrañarse, pues, de que en España no haya entrado perfectamente el canto gregoriano como ha pasado en otros países. No se empezó a cantar hasta el siglo XI, cuando el mismo gregoriano estaba ya en plena decadencia rítmica y melódica y cuando empezaba a nacer la polifonía. La música en el Camino de Santiago. Por el Camino de Santiago nacen y se propagan las primeras partituras polifónicas. Astorga, ciudad y diócesis se benefician. El tema de la música en el Camino de Santiago es tan amplio que resulta imposible abarcarlo en un solo trabajo.
trataré solamente de resaltar los hechos históricos musicales más importantes que se han dado o se han creado en este camino de peregrinaciones, verdadero vehículo de cultura, de arte, de ideas y muy concretamente de creaciones musicales, de géneros nuevos, de nuevas fórmulas musicales y nuevos estilos. Este camino que une a toda Europa y que termina y empieza en Santiago va a ser testigo de los valores artísticos europeos. Cantando y andando se va a hacer la unidad de Europa. Los peregrinos serán portadores del tesoro artístico musical que vamos a ver. El peregrino canta y reza. La letra y la música llevan siempre un mensaje de fe, pero también de cultura y de arte. Dos centros de atracción musical aparecen en los siglos XII y XIII. Son la Catedral de Notre-Dame de París y la Catedral de Santiago. Las dos son focos importantes de creación musical y de fórmulas nuevas. En esos dos puntos estratégicos de Europa va a nacer la polifonía, un género musical que se va a desprender del canto gregoriano de la forma siguiente. Tomada como base una melodía gregoriana, se le añade otra melodía a la cuarta o a la quinta, naciendo la nueva forma musical llamada organum o discanto. Estamos oyendo el motete Sederum Príncipes, un ejemplo maravilloso de la primera forma rudimentaria de la polifonía. Se trata de un organum del autor francés Perotin, maestro de capilla de la Catedral de Notre-Dame del siglo XII. Es el momento histórico del Ars Antiqua y posteriormente del Ars Nova. Se consigue añadiendo a la melodía gregoriana una voz a la quinta, rompiendo ya el ritmo gregoriano para darle poco a poco un ritmo polifónico y de momento una armonía todavía imperfecta. Posteriormente se le añadirá otra tercera y otra cuarta voz. En el encuentro de estas voces, el gregoriano irá perdiendo su ritmo musical libre, que se hará lento para dar cabida a las otras melodías superpuestas, que irán poco a poco adquiriendo personalidad y medida rítmica, llegando a constituir muchos sonidos que caminan juntos. Polifone, polifonía. De estas fórmulas musicales aparecen ejemplos tanto en la Catedral de París como en la de Santiago de Compostela. Nace así lo que se llama en historia de la música el Ars Antigua y el Ars Nova. Ejemplos maravillosos de estos géneros musicales se encuentran en el más célebre documento musical de esta época, el Códice Calistino o Libros de Santiago. Estamos oyendo el motete con Gaudium Catholici, una joya del Códice Calistino, siglo XII.
Es un triplum a 3 voces, tiene ya una melodía florida. El duplum sigue los movimientos del canto gregoriano, el hombre como puede. En el folio 185 del Códice Calistino empieza un apéndice musical que contiene numerosas piezas musicales, entre ellas una del himno más característico que cantó toda Europa, llamado el himno de los peregrinos flamencos o canto de Lutrella, Dum pater familias rex universorum. Dum pater familias rex universorum, dona de provincia, Ius apostolorum. Este canto, tan popular en la Edad Media, se encuentra en el folio 196 del Códice Calistino. Su interpretación es dudosa. Hay varias y distintas transcripciones. Se da, sin embargo, por válida la más popular de todas que estamos oyendo. La compilación del Códice Calistino se realiza entre los años 1139 y 1173 y se atribuye en el mismo códice al Papa Calixto II. Sin embargo, investigaciones posteriores dan a entender que es obra de monjes de la célebre abadía francesa de Cluny y completado por clérigos gallegos. Ortum in ultimo da nobis juditio, ita hod cum Deo parenti principio. Estamos oyendo el motete Portum in ultimum y se trata de un discantum alternando la voz y un instrumento. No perdamos de vista que Galicia fue una de las primeras tierras líricas de Occidente. Lo más representativo de la cristiandad caminó por el camino de Santiago. Papas, reyes, clérigos famosos, obispos, capillas musicales, papales y reales, y cortes enteras con sus magnates, juglares, trovadores, guerreros, etcétera, etcétera. Regis perennis gloriae, sine canticul laetitie. Podemos considerar que la representación de los 24 ancianos del Apocalipsis, tañendo instrumentos en el pórtico de la gloria, viene a ser un puro símbolo del esplendor de los oficios y de la concentración del arte musical que se realizaba en Santiago. Durante los siglos XII y XIII, el Cabildo de la Catedral de Santiago pagaba ya los gastos de estudios a clérigos que estudiaban en París y en otros centros europeos. Clérigos preparados en cultura, literatura, música y liturgia. Cantigas de Santa María.
Paralelamente al canto mozárabe y al canto gregoriano, se cultivó también, y al mismo tiempo recibiendo influencias los unos de los otros, varios géneros de música, entre ellos la monodía cortesana. No podemos hablar de ella sin mencionar al rey Sabio, que nace a principios del siglo XIII, 1221, Alfonso X el Sabio, con sus cantigas de Santa María. Es bien sabido cómo se supo rodear de una corte culta a la cual le proporcionó toda clase de medios, formando equipos de intelectuales y artistas, dando feliz término a las 7 partidas y a las cantigas de Santa María. Se trata de colección de relatos poéticos, cantos de loor, donde se narran una serie de milagros en los que la Virgen intercede en favor de sus devotos, escritas en gallego, la lengua entonces de más prestigio peninsular en el campo de la lírica. El resultado es que en esa colección se nos ha salvado no solamente un precioso texto literario, sino la más extensa y variada colección de melodías profanas y de monodía popular. Es incalculable el valor de sus miniaturas como documentos históricos de cara a los instrumentos musicales de entonces, pudiendo hoy escuchar las célebres melodías, mirando sus miniaturas y reviviendo plásticamente aquel mundo fascinante en que a España le tocó ser encrucijada de Oriente y Occidente en pleno camino de Santiago. Su música nos recuerda o revela su origen trovadoresco y otras veces nos recuerda con claridad sus modelos litúrgicos, otras los aires de danzas populares de la época. Podemos apreciar los instrumentos o el canto de un juglar cristiano acompañado por un moro. Todo ello, raíces de nuestra historia, de nuestra música hispana, mezcla de culturas árabes, moriscas, celtas, orientales, etc. Monodía cortesana. Estamos oyendo un ejemplo de música lírica latino-hispánica. Es una monodía de la corte leonesa. Llora la muerte del rey, hermano de Sancho III de Castilla, siglo XII. El Camino de Santiago lo llenará de música y danza la monodía cortesana medieval, el canto popular de entonces lleno de lírica, los trovadores, troveros y juglares. Oímos ahora el plantus a la muerte del rey Sancho III de Castilla, Plange, Castella Mísera. Se conserva en el Códice de las Huelgas de Burgos.
Así lloró Castilla y León a sus reyes. Hermosa página musical. Los poetas músicos, la mejor combinación de la historia musical que nacido como movimiento poético y musical en Provenza, pasará a ser vehículo cultural en el Camino de Santiago, unas veces trayendo y otras llevando ideas y culturas, enriqueciendo Europa y constituyéndola emporio de cultura y unidad. Trovero, el que encuentra o inventa las notas musicales, los sonidos, los sones que dirán en esta tierra, las formas poéticas musicales con los que expresan su cosmos intelectual y sentimental. Protagonizaban ideas caballerescas. En lo musical, el contacto con el Oriente a través de las cruzadas dio entrada a una lírica de más horizontes. En las Cortes de Castilla y León fueron siempre bien acogidos trovadores y juglares, y especialmente Fernando III de Castilla y León fue su mecenas. No había una fiesta cortesana sin su presencia, y el acompañamiento en las peregrinaciones de las Cortes a Santiago fue imprescindible su presencia. Aquí están las raíces de nuestro canto popular posterior, de nuestro folclore en el más exquisito sentido musical, las ideas para nuestros futuros polifonistas. Estos movimientos llenaron las tierras de Castilla y León camino de Santiago de nuestro acervo artístico musical que se va a desarrollar especialmente en nuestras catedrales y en sus archivos musicales. El archivo musical de la Catedral de Astorga. El archivo musical de la Catedral de Astorga estuvo siempre bajo la dirección y custodia del maestro de capilla de la catedral y estaba en el mismo local que el archivo del Cabildo, aunque en armarios aparte. Las obras catalogadas, exceptuando los libros de polifonía o de atril, van desde la fecha de 1711 al 1850. Se hace mención de 193 composiciones. Hay catalogadas 2.480 obras, de ellas 117 en los libros de polifonía, y partituras manuscritas 2.363. El manuscrito de obras de órgano de organistas de la Catedral de Astorga contiene solamente él 55 composiciones legibles y ya transcritas y publicadas. De autores anónimos hay 844 composiciones y un seudónimo que titula siempre sus obras con Ave María. En sus 85 obras solamente se encuentra una fecha que es la de 1773. Existe también en el archivo una buena colección de cantorales
de canto gregoriano. Maestros de capilla y organistas en la Catedral de Astorga. De los 193 autores de los que se hace mención en el catálogo, de 9 de ellos se tienen noticias por datos del archivo, afirmando que fueron maestros de capilla u organistas en Astorga Catedral. Por otros datos históricos también podemos asegurar la presencia en Astorga de varios compositores. Lo que no podemos saber son los años de estancia, la toma de posesión, así como la procedencia o salida de cada uno de ellos. Estos datos no son posibles en Astorga al no tener el archivo de actas y contaduría. Las fechas que aparecen en sus partituras nos aclaran más o menos los años de permanencia, pero no absolutamente. Coincide que los maestros de capilla de Astorga son generalmente quienes más obras tienen en el archivo. Vamos a enumerarlos cronológicamente. Diego de las Muelas, Francisco Hernández Illana, Felipe Pras, Juan Pedro de Almeida, Manuel Ibeas, Gregorio Yudego, Manuel Álvarez, Jaime Nadal, astorgano de nacimiento, ascendiente de la familia propietaria hoy de la farmacia Núñez, Antonio Puente, barón de Astorga. Es de resaltar la fundación del primer maestro de capilla como canónigo en 1473 por bula del Papa Sisto IV, donde urge al obispo de Astorga suprimir una canonjía o prebenda in perpetuum para que con sus emolumentos pueda el cabildo tener un maestro de capilla o chantre que enseñe a los clérigos y demás personas del coro para que el culto divino fuese más aumentado. Roma, 4 Idus Mayi, 1473, como consta en el índice de los documentos del Cabildo Apostólicos número 89, 4 al 7, folio vuelto, asunto 26. Se conserva también en la Colegiata de Villafranca del Bierzo un cantoral de polifonía del siglo XVI, del que se han transcrito 2 páginas que contienen un Incarnatus es del credo que existe completo y un Stabat Mater Dolorosa de autores anónimos. Organistas en la Catedral de Astorga.
compositores del manuscrito de la Catedral de Astorga: Francisco Andreu, José Cabanilles, Juan Saló, Rafael Gistosellas, Fray Rafael, Rafael Cres, Isidro Serrada, Fray Pablo Nasarre, Fray Pablo Rousa, Sebastián Viladrosa, Francisco Yusá, Francisco Vila, José Elías y varios anónimos. Algunos datos interesantes sobre el uso del órgano y el organista y organero son los siguientes. En el año 1552 fue reconocido y arreglado el órgano conforme a las estipulaciones contenidas en una escritura dictada por el señor Magaz, la cual existía en la notaría que por entonces desempeñaba Íñigo Miranda. Se le daban al organista 130 maravedises de sueldo, según consta en el protocolo segundo, folio 10. Historia de Astorga de Matías Rodríguez, página 554. El 11 de febrero de 1561 es contratado Hernández Rodríguez, músico de tecla, para que sirviese al órgano de Astorga. Se le asignó un salario de 100 ducados, 4 cargas de trigo a pan y una ración de vino todos los días del año, con sus dobles, o como de manera que se paga edad a los señores del cabildo de dicha iglesia. Se le imponía también una multa de 2 y 4 reales por cada uno de los días que faltase al cumplimiento de sus obligaciones, según fuese de ordinario o de solemne función. En 1564 se va a Palencia de organista. El 6 de septiembre de 1551 contrató el cabildo con Pedro Cortijo, maestro de órganos, para que todos los años, por los meses de marzo y abril, viniese a afinar los órganos de la catedral, pagándole por ello la suma de 6.000 maravedises. Por estudios históricos realizados en otras catedrales, sabemos el nombre de algunos maestros de capilla y organistas que estuvieron en la Catedral de Astorga en los siglos XVI y XVII. Así, en 1570 estaba de maestro de capilla Fernán López de Segura. En 1604 era organista Luis de Bustamante. En 1608 era organista Francisco Arias Caldera. En 1679 estaba de maestro Francisco Alejo. En 1651 era maestro de capilla Juan Casado. En 1653 era maestro Juan Robles. Y en 1647 Luis de Torres. Anuario Musical, Barcelona, 1959. Otros organistas célebres lo fueron también Hernando Rodríguez, Luis Bustamante, Joseph Di Cañol, Joseph Nebra, Andrés Bas y otros muchos que escribieron y compusieron el manuscrito de órgano de la catedral, que sería prolijo enumerar aquí. El canto popular de nuestros juglares de Maragatería y el Bierzo. Camino de Santiago con grande halago, mi peregrina la encontré.
Avanzando más en el tiempo nos encontramos con un canto popular y con un romancero que está sin investigar a fondo y que sería muy interesante hacerlo antes de que sea tarde. El peregrino sencillo y popular cantó a estas tierras y a la vez estas tierras cantaron al peregrino y a las peregrinaciones que a su paso por el camino de Santiago quedaron consternadas por las caravanas de peregrinos, por las historias y por los personajes que pasaban ante sus ojos. En el canto quedaron datos más que suficientes de las peripecias, de los peligros, de las noticias topográficas, de las distintas comarcas, de las precauciones a tomar en las posadas, etc. El canto en este sentido fue un verdadero código de viaje, fue una verdadera guía turística. En Maragatería y El Bierzo quedaron rastros de este bagaje de canción. La peregrina, canción de Maragatería, es un símbolo de este género de música. Este tema está todavía sin estudiar a fondo y requiere una profunda investigación. Espero que algún día se pueda hacer dicho trabajo. Los prados y flores de mis amores, a los pastores les pregunté: ¿quién vio una morenita peregrinita que el alma irrita con su desdén? El Bierzo. La apacible tarde llegaba al ocaso. Allí en los ancares guardabas el sol y un peregrino por el camino va caminando con su bordón. No podemos hablar del Bierzo sin citar los trabajos realizados por el Instituto de Estudios Bercianos en su aula de música editando el cancionero berciano. Lo mismo que de Solera Berciana, por lo que está haciendo en este campo y muy particularmente de tres personas: Amador Dieguez Ayerbe, Federico Fernández y Esteban de la Fuente. Cada uno de ellos, dentro de su estilo y competencia, han aportado y han devuelto a la vida muchas de las cosas que estaban muertas, aportando así nuevas luces al repertorio musical del Bierzo. En él no faltan canciones con referencia al Camino de Santiago y al peregrino. Sentai vos, buen peregrino, abecedo del laurel, que sos daré si queredes de comer pan y miel. Mayo pardo, mayo largo, días son de buena calor. Cuando salió Doña Blanca para el su florido balcón, vio venir un peregrino arrimadito a su bordón, de esos que para Santiago van de peregrinación. Caminito de Santiago, camino de gran valor, 7 doncellas caminan con grande angustia y dolor. 7 doncellas caminan con grande angustia y dolor. La más pequeña de todas apóyase en la mayor, afligida va la pobre y va mudada la color.
Afligida va la pobre y va mudada su color. En lo alto de la senda de los montes de León dan vistas a un valle verde, valle de grande esplendor. Dan vistas a un valle verde, valle de grande esplendor. Era en el mes de San Juan, mes de la grande calor. El pan andaba en la grana y el lino en la blanca flor. El pan andaba en la grana y el lino en la blanca flor. Dice el romance que la mayor de todas cogió a la pequeña y fue a buscar una fuente para lavar los pies a la pobre porque iba cojita. Cuando se dio cuenta, las otras hermanas, dice el romance que toliñas de tanto andar, dejaron San Salvador. Se echaron montes abajo a rodar. Cada una fue por su lado, toliñas de alegría, pensando que del sepulcro era el albor. La pobrecita de Escayos, que es la pequeña, en el valle se recogía, mientras la mayor de todas por el Bierzo las buscaba, las pretendía encontrar, pero viendo, decían las viejas, que no daba con ellas, subió al alto de la Guiana, pero quedó transida de tanto andar por aquella enorme calor. A los pies de un monasterio, allí la encontraron. En el alto de la cumbre, rendida se quedó, dice el romance. La encontraron unos pastores y la bajaron para el monasterio. El monasterio de Montes le prepararon una ermita, pero ella al día siguiente desaparecía y volvían otra vez a encontrarla en el alto de la cumbre. Volvían a bajarla. Seguían con la ermita preparándola, pero la ermita, lo que construían de día, de noche, se derribaba, no sabía quién, creían que sola se caía, se tumbaba. Entonces se dieron cuenta y el abad de Montes dijo, hágasele una ermita donde se la encontró. Y allí se hizo la ermita de la Virgen de la Guiana. Dicen que la Virgen, como eran 7 hermanos, todas eran 7 vírgenes, y ella era la mayor, quedó en el alto y le llaman desde entonces la guiadora. Vio desde la cumbre a sus 7 hermanas, a sus 6. La de Escayos era la más cerca de ella. Allí, cerca de Manzanedo, en unas fuentes que le llamaban y unos prados Villarino, allí estaba la ermita. La veía perfectamente, muy cerca ya. Tendió la vista más allá y vio a la Virgen de la Peña, al pie de un convento, en el alto de una roca. Mirando más hacia el valle, la confluencia del Sil y el Bueza, vio una ermita. Era la Virgen de la Encina, que había parado allí. Más allá, vio a la de Dragonte, arriba de Villafranca. Creo que es la Virgen del Carmen, todos le llaman la de Dragonte. Mirando en dirección al lago de Carucedo, vio otra, la de la Estrella, San Juan de Paluezas, en una cumbre también, allí está.
tendió la vista hacia el otro lado de la montaña y vio a Nuestra Señora del Valle en una hondonada. Allí había parado de rodar y allí se quedó. Allí la encontraron también unos pastores. Parece ser que la ermita, unos la hicieron donde encontraron la imagen. Otros querían llevarla, como por ejemplo en llamas, bajaban la Virgen también para hacerle la ermita abajo, pero las maderas, todas las maderas y la ermita volvían otra vez a aparecer. En estos días, concretamente el domingo próximo, día 18 de abril, se le va a cantar un ramo a la Virgen del Valle. Y no tengo más que decirle. Ya tenemos a la Peña, a la Encina, a la de Escayos, a la de la Guiana, a la de Dragonte, a la de la Estrella, que está en San Juan de Paluezas, y a la del Valle, las 7 hermanas. Y termina el romance con estos versos. Y se lo voy a cantar con la otra tonada. Míralas cómo se miran, cómo se está mirando. Míralas cómo se hermanan, cómo se están hermanando. Este romance, como ven, se sabe, pero no se saben los versos todos concretos. Solo los que yo le he ido apuntando y espero terminarlo porque es precioso. Como decía, es un gran documento para el Bierzo. Los organismos provinciales y locales tienen que apresurarse a premiar y a recoger como sea un tesoro que está ahí, que se pierde y que hay que recoger, que sabemos que es rico en contenidos, pero que hay que presentar de forma científica y crítica musical. Es verdad que vivimos un momento musical en alza, si comparamos el panorama con lo que pasaba hace 20 años, por ejemplo. Hay hoy un afán de acercarse a la música. Nuestros centros musicales de aprendizaje, los conservatorios, están llenos de alumnos. Los hogares se han ido llenando de instrumentos musicales. La cultura musical en nuestras tierras progresa. Los conciertos, conferencias y la actividad musical en general está muy en auge. Pero es necesario sensibilizar mucho más a las administraciones locales, provinciales y del Estado para ganar en el tiempo lo que hemos perdido en tantos años de crisis de estos valores. La lucha que en este momento se está llevando a cabo para defender el Conservatorio de Música en Astorga y Ponferrada es un tema a defender por todos los medios a nuestro alcance. El Camino de Santiago fue vehículo de cultura musical, de arte y de fe cristiana en nuestra provincia, y yo creo que todavía puede seguir ofreciendo tesoros escondidos que nosotros tenemos que encontrar, sacarlos a flote y darlos a conocer. De esta forma mejorará nuestra cultura musical y nos haremos sensibles a un patrimonio que es nuestro y como nuestro somos los primeros que debemos conocer, apreciar y estimar, recabándolo y contribuyendo con él a perfeccionarlo más. El patrimonio musical astorgano ya ha enriquecido al patrimonio musical español y universal, que todos sigan avanzando y que Astorga,
encrucijada de caminos, lo siga siendo en el nuevo y esperanzador camino cultural europeo, Camino de Santiago, en el que Astorga debe seguir ofreciendo y recibiendo el intercambio cultural y artístico del nuevo caminante y peregrino a Compostela. Este debe de ser nuestro deseo. Nuestro agradecimiento al Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías y a su presidente Martín Martínez, al Archivo Musical de la Catedral de Astorga, a la Oficina y Equipo de Catalogación del Patrimonio de la Diócesis y especialmente a su director don Francisco Serrano, a Radio Popular de Astorga COPE por el uso de sus estudios en grabación y sonido, a Madre Blanca, superiora de las Madres Escolapias de Astorga, a Amador Dieguez Ayerbe, intérprete de las melodías populares del Bierzo, al peregrino, a los montadores de sonido e imagen, especialmente a Ricardo García.